Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Si eres nuevo, te doy la bienvenida más cálida. Espero que este vídeo te guste tanto como a mí me gusta prepararlo. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por tu apoyo constante. Me alegra mucho que estén de vuelta para un nuevo vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado encendiendo la mecha en el mundo del entretenimiento turco, y que, seamos sinceros, ha generado un montón de controversia y debate en las redes sociales. Estamos hablando del famoso insulto que, según se rumorea, se dirigió a Kerem Bürsin, uno de los actores más queridos y reconocidos de Turquía, y que involucra a dos actrices también muy conocidas, Hande Erçel y Afsanur Sancaktutan. Sí, lo has oído bien. Tenemos drama, tenemos chismes y tenemos mucho de qué hablar. Este vídeo va a desglosar todo. Vamos a analizar lo que se dice que sucedió, a explorar las posibles razones detrás de esta supuesta situación, y a entender el contexto en el que se desarrolla, incluyendo las relaciones entre estos actores y las dinámicas dentro de la industria del entretenimiento turca. Prepárense para un análisis profundo. Antes de que empecemos a desentrañar este enredo, y para que no se pierdan ninguno de mis vídeos futuros, quiero recordarles algo muy importante. Suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguna de las novedades, análisis y chismes que preparamos aquí. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Me ayudarían muchísimo. Ahora sí, manos a la obra. Para entender bien este asunto, primero tenemos que retroceder un poco y situarnos en el contexto. Kerem Bürsin es un actor turco-estadounidense con una carrera impresionante. Su nombre resuena con fuerza en la industria, tanto en Turquía como a nivel internacional. Para quienes no estén familiarizados con su trayectoria, permítanme ofrecerles un breve recorrido por los hitos que lo han convertido en una figura tan relevante. Kerem Bürsin nació en Estambul, Turquía, pero pasó gran parte de su infancia y adolescencia en diversos países, incluyendo Estados Unidos, Indonesia y Escocia. Esta experiencia multicultural le brindó una perspectiva única y le permitió dominar varios idiomas, algo que sin duda ha contribuido a su éxito. Su formación actoral la realizó en el prestigioso Emerson College de Boston, donde perfeccionó sus habilidades y sentó las bases para su carrera profesional. Tras graduarse, Bürsin comenzó a construir su camino en la actuación, participando en proyectos tanto en Estados Unidos como en Turquía. Sus primeros trabajos incluyeron papeles en producciones independientes y cortometrajes, donde tuvo la oportunidad de demostrar su talento y versatilidad. Sin embargo, fue su regreso a Turquía y su posterior incursión en el mundo de las series de televisión, lo que lo catapultó a la fama. Si bien ha participado en diversas series y películas, uno de los papeles que sin duda lo catapultó a la fama internacional fue el de Serkan Bolat en Love is in the Air. Esta serie, que se emitió entre 2020 y 2021, se convirtió en un fenómeno global, cautivando a audiencias de todo el mundo. El personaje de Serkan, un arquitecto talentoso y carismático, le permitió a Bürsin exhibir su talento actoral y su capacidad para conectar con el público. El éxito de Love is in the Air no solo le proporcionó a Bürsin reconocimiento a nivel mundial, sino que también le abrió las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Su interpretación de Serkan Bolat le valió numerosos premios y nominaciones, consolidando su posición como uno de los actores más solicitados y respetados de Turquía. Además, la serie generó un enorme interés mediático y convirtió a Bürsin en un ícono de la moda y un referente para muchos jóvenes. Después del éxito de Love is in the Air, Kerem Bürsin continuó demostrando su versatilidad actoral participando en diferentes proyectos. En 2022, protagonizó la serie Jakob Seversen, donde interpretó a un hombre que debe hacerse cargo de unos huérfanos. Este papel le permitió explorar un lado más dramático y emocional, demostrando su capacidad para interpretar personajes complejos y conmovedores. Además de su trabajo en televisión, Bürsin también ha incursionado en el cine. Ha participado en películas como Waiting for the Rain y Eflatun, donde ha tenido la oportunidad de trabajar con reconocidos directores y actores turcos. Fuera de la actuación, Kerem Bürsin es conocido por su activismo social y su compromiso con diversas causas benéficas. Utiliza su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes como la sostenibilidad, la igualdad de género y el bienestar animal. Su compromiso social y su actitud positiva han contribuido a construir una imagen pública muy favorable y a ganarse el cariño y respeto del público.
En resumen, Kerem Bürsin es un actor talentoso y versátil que ha logrado conquistar a audiencias de todo el mundo gracias a su trabajo en televisión, cine y su compromiso social. Su carrera sigue en ascenso y se espera que continúe sorprendiendo a sus seguidores con nuevos proyectos y desafíos. Ahora pasemos a la segunda pieza clave de este rompecabezas, Hande Erçel. Hande Erçel, por su parte, es una actriz y modelo turca sumamente popular. Su nombre es sinónimo de éxito y su rostro es reconocido en todo el mundo gracias a su trabajo en diversas series y películas. Para entender la importancia de Hande en este contexto, es necesario repasar su trayectoria y los logros que la han convertido en una de las figuras más influyentes del entretenimiento turco. Hande Erçel nació en Bandırma, Turquía, y desde muy joven demostró interés por el mundo del espectáculo. Su belleza, carisma y talento la llevaron a participar en concursos de belleza, donde obtuvo reconocimientos y comenzó a llamar la atención de la industria. Su incursión en el mundo de la actuación se produjo a principios de la década de 2010. Su primer papel importante fue en la serie Al-Ku, donde interpretó a una joven que se enamora de un hombre mayor. Esta serie le brindó la oportunidad de demostrar su talento actoral y le abrió las puertas a nuevos proyectos. Posteriormente Hande participó en diversas series de televisión, entre ellas Güneşlikler, donde interpretó a una joven que se enfrenta a los desafíos de la vida. Esta serie fue un éxito rotundo y le permitió consolidar su popularidad y ganar el reconocimiento del público y la crítica. Sin embargo, fue su papel de Eda YLDZ en la serie Love is in the Air, donde compartió pantalla con Kerem Bürsin, lo que la catapultó a la fama internacional. La química entre ellos fue innegable, y no tardaron en convertirse en una de las parejas más queridas por el público. Su romance trascendió la ficción y se hizo realidad, generando aún más interés y atención mediática. El personaje de Eda, una joven estudiante que se enamora de un exitoso arquitecto, le permitió a Hande mostrar su versatilidad actoral y su capacidad para conectar con el público. Su interpretación le valió numerosos premios y nominaciones, consolidando su posición como una de las actrices más talentosas y populares de Turquía. Después del éxito de Love is in the Air, Hande Erçel continuó demostrando su talento y su capacidad para reinventarse participando en diferentes proyectos. En 2021 protagonizó la serie Bambaşka Biri, donde interpretó a una fiscal que se enfrenta a un caso de asesinato. Este papel le permitió explorar un lado más dramático y demostrar su capacidad para interpretar personajes complejos y conmovedores. Además de su trabajo en televisión, Hande también ha incursionado en el mundo de la moda. Ha sido imagen de diversas marcas y ha participado en importantes campañas publicitarias. Su estilo y su belleza la han convertido en un icono de la moda y un referente para muchas jóvenes. Fuera de la actuación, Hande Erçel es conocida por su activismo social y su compromiso con diversas causas benéficas. Utiliza su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes como la lucha contra el cáncer y la protección del medio ambiente. Su compromiso social y su actitud positiva han contribuido a construir una imagen pública muy favorable y a ganarse el cariño y respeto del público. En resumen, Hande Erçel es una actriz talentosa y versátil que ha logrado conquistar a audiencias de todo el mundo gracias a su trabajo en televisión, cine y su participación en campañas de moda. Su carrera sigue en ascenso y se espera que continúe sorprendiendo a sus seguidores con nuevos proyectos y desafíos. Su relación con Kerem Bürsin, su CEO estrella en Love is in the Air, y su posterior separación, han añadido una capa de interés adicional a su ya destacada trayectoria. Ahora, llegamos a Afsanur Sancaktutan, el tercer vértice de este triángulo dramático. Afsanur Sancaktutan, aunque quizás menos conocida internacionalmente que Kerem y Hande, es una actriz turca que ha ganado reconocimiento por su talento y versatilidad en la industria del entretenimiento. Para comprender el contexto del supuesto insulto y su relevancia, es crucial conocer su trayectoria y el impacto que ha tenido en el panorama actoral turco. Afsanur Sancaktutan nació en Estambul, Turquía, y desde joven mostró interés por el mundo de la actuación. Su pasión por las artes escénicas la llevó a estudiar y formarse en este campo, preparándose para una carrera profesional en el mundo del espectáculo. Su debut en la televisión se produjo a mediados de la década de 2010, participando en diversas series y proyectos. Aunque sus primeros papeles fueron pequeños, le brindaron la oportunidad de ganar experiencia y demostrar su talento. Uno de los primeros roles importantes de Afsanur fue en la serie Batam Sensin, donde interpretó a una joven que se enfrenta a los desafíos de la vida durante la Primera Guerra Mundial.
Esta serie, que contó con un elenco de renombre y una producción de alta calidad, le brindó a Afsanur la oportunidad de dar a conocer su talento a un público más amplio. Posteriormente, Afsanur participó en la serie Aşk Hayat, donde interpretó a una joven que se enamora de un hombre mayor. Esta serie, que exploraba temas de amor, pérdida y superación, le permitió a Afsanur demostrar su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionales. Sin embargo, fue su papel en la serie Love or Trap lo que consolidó su reconocimiento y le abrió las puertas a nuevos proyectos. En esta serie, Afsanur interpretó a una joven que se ve envuelta en una complicada relación amorosa. Su actuación fue muy elogiada por la crítica y el público, y le valió numerosos premios y nominaciones. Además de su trabajo en televisión, Afsanur también ha participado en películas. Ha tenido la oportunidad de trabajar con reconocidos directores y actores turcos, lo que le ha permitido crecer profesionalmente y ampliar su experiencia en el mundo del cine. Si bien no tiene una trayectoria tan larga como la de Hande o Kerem, Afsanur ha logrado hacerse un nombre en la industria. Su ascenso ha sido constante y ha demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde jóvenes rebeldes hasta mujeres fuertes y decididas. Su versatilidad actoral, su compromiso con su trabajo y su talento natural la han convertido en una de las actrices más prometedoras de su generación. Su presencia en la industria del entretenimiento turco es cada vez más relevante y su nombre es sinónimo de profesionalismo y dedicación. Para entender completamente el trasfondo de este supuesto insulto, es crucial entender las relaciones entre estos actores. Hande Erçel y Kerem Bürsin mantuvieron una relación sentimental que fue muy mediática y querida por sus fans. Esta relación, que surgió durante el rodaje de Love is in the Air, generó un gran interés en el público, que veía en ellos una pareja perfecta. Sin embargo, la relación llegó a su fin, aunque se especula que aún mantienen una relación cordial. La clave de todo este drama es la supuesta situación que involucra a Hande, Afsanur y Kerem. Los rumores, que corrieron como la pólvora en las redes sociales y en diversos medios de comunicación turcos, apuntan a que Afsanur podría haber hecho un comentario despectivo o insultante hacia Kerem Bürsin. La naturaleza exacta del comentario es algo que ha variado según las fuentes y las interpretaciones, pero la esencia es la misma: un comentario que de alguna manera habría menospreciado a Kerem. ¿Y por qué esto es importante? Porque, como ya sabemos, Hande Erçel fue la pareja de Kerem durante un tiempo, y se especula que aún mantienen una relación cordial. La presencia de Afsanur en el entorno, especialmente si, como se rumorea, su comentario fue negativo, podría haber generado tensiones o incluso malestar. La industria del entretenimiento es un mundo pequeño, y las relaciones personales, por decirlo de alguna manera, pueden influir en muchas cosas. Es fundamental señalar que hasta ahora, todo esto se basa en rumores, especulaciones y fragmentos de información. No hay una declaración oficial de ninguna de las partes confirmando o negando la existencia de este insulto. Sin embargo, el hecho de que los rumores hayan circulado con tanta fuerza, y que hayan generado tanto debate, indica que hay un interés latente y una curiosidad por entender lo que está pasando. Ahora bien, ¿qué pudo haber motivado este supuesto comentario? Aquí es donde entramos en el terreno de las posibles interpretaciones. Hay varios factores que podríamos considerar. En primer lugar, la rivalidad profesional. La industria del entretenimiento es competitiva, y aunque los actores suelen ser colegas y compañeros de trabajo, también existe una competencia por los roles, los proyectos y, por supuesto, la atención del público. La popularidad de Kerem Bürsin, especialmente después de Love is in the Air, es innegable, y eso podría haber generado envidia o resentimiento en algunos. Aunque, claro, esto es solo una posibilidad. La ambición y el deseo de destacar son elementos inherentes a la industria, y a veces, las tensiones profesionales pueden derivar en comentarios desafortunados. La presión por ser el mejor, por obtener los papeles más codiciados y por mantener la relevancia en un mercado saturado, puede generar situaciones de conflicto y rivalidad. Otro factor a considerar son las relaciones personales. Como mencionamos, la conexión entre Hande y Kerem es un factor clave. Si por alguna razón Afsanur no tuviera una buena relación con Kerem, o si tuviera alguna discrepancia con Hande, eso podría haber influido en sus palabras. El mundo de las relaciones personales puede ser complicado y a veces, las palabras se dicen sin pensar, llevadas por la emoción del momento. Las amistades, los amores y los desencuentros pueden jugar un papel importante en la forma en que nos relacionamos con los demás. Las experiencias personales,
las vivencias y los sentimientos pueden influir en nuestras acciones y en las palabras que elegimos. En este caso, una posible tensión entre Afsanur y Kerem o una diferencia de opiniones con Ande podrían haber motivado el supuesto comentario. También podríamos considerar la posibilidad de un malentendido. Tal vez el supuesto comentario fue malinterpretado o sacado de contexto. Es fácil que un pequeño comentario se convierta en un gran escándalo en las redes sociales, especialmente si involucra a figuras públicas. La amplificación de la información es un arma de doble filo, y muchas veces se distorsiona la realidad. Las redes sociales, con su capacidad para viralizar contenidos, pueden ser un terreno fértil para la especulación y la desinformación. Un comentario inocente sacado de contexto o malinterpretado puede adquirir proporciones desproporcionadas y generar un gran revuelo. La rapidez con la que se difunden las noticias en Internet, la falta de verificación de las fuentes y la facilidad con la que se comparten opiniones pueden contribuir a la creación de rumores y a la distorsión de la realidad. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que todo sea un invento. La industria del entretenimiento es un caldo de cultivo para los rumores y los chismes, y a veces, se crean historias para generar interés y atención. Las redes sociales son un terreno fértil para la difusión de la desinformación, y no todo lo que leemos o escuchamos es necesariamente cierto. La búsqueda de clics, la necesidad de generar expectación y la competencia por atraer la atención del público pueden llevar a la invención o exageración de noticias. Los rumores y los chismes son comunes en el mundo del espectáculo, y a menudo, se utilizan para generar interés en determinados personajes o proyectos. Lo que sí es cierto es que este tipo de situaciones nos recuerda lo expuestos que están los actores y las actrices a la opinión pública, y cómo sus vidas personales y profesionales pueden ser objeto de escrutinio y debate constante. Es un recordatorio de la importancia de la privacidad y de la necesidad de ser cautelosos al consumir información, especialmente cuando proviene de fuentes no oficiales. Los medios de comunicación y las redes sociales pueden ser implacables en su seguimiento de las figuras públicas, y la presión por mantener una imagen perfecta puede ser abrumadora. Los actores y actrices se ven obligados a lidiar con el escrutinio público, la especulación y los juicios sobre sus vidas personales, lo que puede generar ansiedad y estrés. Es fundamental recordar que detrás de la imagen pública hay personas con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y privacidad. En resumen, este supuesto insulto es un ejemplo perfecto de cómo se entrelazan la fama, las relaciones personales y la industria del entretenimiento. La historia nos enseña que en el mundo de la farándula, todo es susceptible de ser analizado y especulado, y que la verdad, a menudo, es difícil de discernir. Los rumores, las especulaciones y los chismes son parte integral del mundo del espectáculo, y a menudo, es difícil separar la realidad de la ficción. La falta de información oficial, la interpretación de los hechos y la subjetividad de las fuentes pueden complicar aún más la situación. Lo más importante es ser críticos con la información que consumimos, no dejarnos llevar por los rumores y respetar la privacidad de las personas involucradas. Llegamos al final de este vídeo, y espero que les haya resultado informativo e interesante. Hemos repasado los hechos, analizado las posibles causas y explorado el contexto en el que se desarrolla esta polémica. Hemos desglosado la trayectoria de los actores involucrados, sus relaciones y las posibles motivaciones detrás del supuesto comentario. Hemos abordado la importancia de la privacidad y la necesidad de ser cautelosos al consumir información. Quiero agradecerles por acompañarme en este análisis. Gracias por su tiempo, por sus comentarios y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. Así que, por favor, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que realmente hubo un insulto? ¿Creen que hay gato encerrado? ¿Quién creen que es el verdadero culpable de este rumor? Me encantaría saberlo. Y por último, pero no menos importante, recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda mucho a seguir creando contenido y a seguir explorando el fascinante mundo del entretenimiento turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.